Bienvenida, bienvenido al programa de Espiritualidad con Fundamento. Cada semana conversamos con una alumna o alumno de la escuela, en tanto practicantes espirituales, para profundizar en alguno de los temas que aparecen en los audios diarios de práctica cotidiana que compartimos con el nombre Un día a la vez. Aquí podrás explorar los fundamentos teóricos, espirituales, filosóficos y psicológicos de estas prácticas y descubrir cómo se manifiestan en la vida real y por qué transforman la vida a un nivel profundo. Recuerda, por sus frutos los conoceréis. Y no hay fruto del espíritu sin práctica consciente. Hoy nos acompaña Sergi. Hola Sergi. Hola, buenos días. Buenos Buenos días. días. Y vamos a conversar sobre el Un día a la vez del 28 de marzo. Puedes encontrarlo luego buscando por la fecha. Encuentras los audios para tu práctica cotidiana en las principales plataformas de audio buscando espiritualidad con fundamento. Y en breve comenzaremos también a subirlos aquí en YouTube en los shorts. Pues vamos a comenzar con un fragmento del Testamento de Gad, que es sabiduría de la tradición judía, que dice así: el arrepentimiento verdadero, realizado de una forma piadosa, destruye la ignorancia, conduce más allá de las tinieblas, ilumina la mirada, proporciona conocimiento al alma y conduce el entendimiento a la salvación. Y aquellas cosas que no ha aprendido del hombre, las conoce por medio del arrepentimiento. Esto es un fragmento publicado en La sabiduría del judaísmo de editoriales José Olañeta, de los pequeños libros de la sabiduría. Bien, Sergi, ¿cómo estamos con esto del arrepentimiento? Bueno, yo siempre más o menos lo he tenido, he sabido diferenciar la culpa de lo que es el arrepentimiento. La culpa para mí siempre ha sido como centrarlo en mí, ¿no? En mi en el yo. Yo. Y esto puede llevar incluso a la desesperación, ¿no? Porque se queda cerrada la culpa. La culpa es cerrada. En cambio, creo que el arrepentimiento es abierto. El arrepentimiento no es egocéntrico. El arrepentimiento es lanzado hacia el bien, hacia Dios, ¿no? Es completamente distinto. Yo creo que incluso el arrepentimiento lo que realmente hace en el interior es que duele. Duele haber hecho algo mal. En cambio, la culpa, yo veo la culpa relacionada con el orgullo, ¿no? Porque claro, el, eh, el que es orgulloso y sabe perfectamente que ha metido la pata, ¿no? Como todos metemos la pata. Entonces, en ese momento, lo que hace es no aceptarlo, no lo acepta y por tanto no hay rectificación. Y si no hay rectificación, se queda encerrada la culpa. En cambio, el arrepentimiento es: yo me arrepiento, siento el dolor y busco la rectificación, y eso es humildad. Lo veo yo de esta forma. Y esto incluso va muy, muy ligado a la, a la tradición cristiana, ¿no? Que precisamente hay un rito, que es el rito de la confesión, ¿no? El rito de la confesión, que ha sido muy baneado y ha sido tratado muy superficialmente, porque la gente se iba a confesar y al salir del confesionario, pues ya volvía a sus andadas, ¿no? Eh, es que el rito de la confesión, desde mi punto de vista, hay un examen de conciencia. Te tienes que mirar a ti mismo, tienes que reflexionar, te das cuenta de que te has equivocado, hay una contrición, hay un dolor, sientes el dolor en el alma, no en el pensamiento, que desde luego sería culpa. Hay un propósito de enmienda, yo quiero enmendar eso, quiero enmendarlo, y luego me confieso. Entonces aquí, claro, ¿para qué tengo que ir a un cura a confesar eso, no? Efectivamente, yo no creo que sea necesario ir a un cura. Bueno, es un rito.
Pero también puedo ir a un bosque y esa confesión hacerla directamente con Dios y confesarme, decir, oye, mira, yo me he equivocado, he metido la pata, propongo no hacerlo más o esforzarme en no hacerlo más y tal, ¿no? Pero el rito de la tradición cristiana es un rito muy profundo, realmente muy verdadero. Lo que pasa es que se ha tergiversado de mala manera, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es, es el resumen, ¿no? Yo Mm, diría, culpa es orgullo mm, y arrepentimiento es humildad. Yo creo que se puede prácticamente definir con esto, ¿no? mm. Interesante, mira, lo que comentas me conecta con, por un lado, un aspecto psicológico. Tú has nombrado antes que cuando el ego siente herido su orgullo, Mm. no puede ver lo que realmente hizo, es decir, no puede entrar la conciencia a iluminar, ¿no? Exacto. Entonces, claro, psicológicamente muchas veces lo que ocurre es la negación, ¿no? Que se nombra como un mecanismo de defensa del yo. Claro, el yo, el ego, se está defendiendo porque le duele ver el error, entonces produce como un obnubilamiento y niega. A veces se confunde la negación con que uno conscientemente dice, esto no quiero verlo. Pero realmente a nivel psicológico la negación a lo que apunta es a un velamiento, es decir, hay un velo que nos impide ver. Por tanto, no es que haya una negación consciente, es una negación totalmente inconsciente, es decir, no veo lo que dice, no, no lo veo, no lo veo, no existe, ¿no? Entonces, claro, ahí entra lo otro que tú comentas, que es la humildad, ¿no? Que el otro día, de hecho, hablábamos, creo, en Laboratorio Interior, de cómo la humildad disuelve el velo, ¿no? Porque es esa Totalmente. disposición interior que destruye el poder del ego, por lo menos en ese momento, ¿no? Cuando uno dice, vale, me equivoqué, y entra la luz de la conciencia, am, valga la redundancia, a iluminar ese aspecto. Y lo otro que tú has dicho, si no hay un genuino deseo de enmienda, no estamos hablando de genuino arrepentimiento, ¿no? No. Es que además la humildad lo que hace, desde tal como lo veo yo, lo que hace la humildad es abrir la puerta a la reparación. Porque si tú eres humilde, si te das cuenta de que te has equivocado, abres la puerta a reparar eso, ¿no? Incluso cuando a veces hemos dañado a alguien, ya no estamos hablando de cargarnos los atributos divinos, sino dañar a alguien directamente, dañar a alguien psicológicamente. Cuando tú te das cuenta de que lo has dañado, ¿dónde está la penitencia aquí? La penitencia está en pedirle perdón. Mm, Y esto es un paso que coge el orgullo y lo pisa. Es claro, decir, claro, lo pisa. Aquí la humildad lo que hace es abro la puerta a la reparación y le pido perdón porque me he equivocado. El que siente la culpa, pero es orgulloso, entonces no repara. Entonces ese daño se queda en el interior. Yo, bueno, al menos he notado muchas veces que cuando realmente me he arrepentido de algo y he pedido perdón, es que luego respiro. Hay una, claro. hay como una relajación del alma, ¿no? Que realmente te deja de que has abierto la luz, ¿no? Ahí, ¿no? En cambio, cuando estás encerrado, orgulloso y tal, te continúa doliendo constantemente. Es un dolor que no se va. Esta es la diferencia que yo le veo, ¿no? Sí, a ver, tenía por aquí un texto que he marcado. Ah, vale, varias cosas me conectan. Por un lado, la, el arrepentimiento genuino también como una forma de conversión, ¿no? Sí, Porque claro, ¿qué es la conversión? Bueno, se puede hablar mucho de esto y no nos vamos a meter, ¿no? Pero es un dar vuelta, ¿no? Es un dar vuelta hacia qué? Hacia la luz, Dios, el bien, la verdad, la belleza, la justicia, lo que sí. cada uno, ¿no? Como cada uno lo comprenda. Y aquí en Hechos de los Apóstoles, el discurso de Pablo al pueblo que dice, arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, ¿no? Claro, ¿qué está queriendo decir aquí? Arrepentíos pues, convertíos para que vuestros pecados sean borrados. De tu interior. Claro. Borrados de tu interior.
no es un acto mágico en el sentido que se entiende la magia habitualmente, sino Sí. es un acto de conciencia, esto que tú has dicho, un acto de contrición, que libera de alguna manera del error cometido, ¿no? Pecado como error, no como con esta carga. Sí, como desvío del camino. Sí, Claro, si quiero ser buena persona, hice mal a alguien, me equivoqué, me desvié de mi camino, eso. ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido es como un pecado, un errar el camino, un errar al blanco. Y la penitencia, aquí, por decir algo entre comillas, porque la penitencia es un castigo, no es un castigo. La penitencia, en ese sentido, como penitencia sería pedir perdón a la persona que le hizo daño, le estar haciendo una penitencia. Penitencia de pena, de que te duele, ¿no? Y esto no es otra cosa que una purificación del alma. Es decir, Purificación. es una purificación, es una restauración del orden del alma, ¿no? Que antes había desordenado por culpa del daño ocasionado. Entonces se vuelve a ordenar, ¿no? Cuando se pide perdón, ya sea a Dios, ya sea a una persona. Porque automáticamente, aunque lo pidas a Dios o pidas a una persona, estamos hablando de unidad. Claro, Estamos todos unidos, estamos todos claro. conectados. Sí, cuando decimos Dios, también, ¿no? Tal vez para alguien que escucha y que todavía tiene la palabra Dios esa carga Sí, tan negativa, ¿no? A veces por patriarcal, patriarcal y porque se ha hecho tanto daño en sí, el nombre de en el Dios, nombre, sí, ¿no? sí, sí. Y se sigue. Pero bueno, podríamos entenderlo como la conciencia universal, Sí, ¿no? De la que sí, formamos parte, o de esa sabiduría que nos trasciende completamente, pero que al mismo tiempo somos parte de ella, ¿no? Que nuestra inteligencia es un desprendimiento de esa inteligencia suprema sí, y que por tanto cuando hacemos algo en dirección destructiva, ¿no? Si nuestra conciencia se lamenta por ello, probablemente quiere decir que nos hemos desviado de nuestro propio camino interior, ¿no? De lo que esa sabiduría nos guiaba a hacer en un sentido de armonía, ¿no? sí. Y con esto que has dicho del orden, mira, tengo aquí apuntado otra cosa. Esto tiene que ver con el budismo. Es un libro que se llama Karma y Renacimiento de Naga Priya, ¿no? Y habla precisamente, bueno, a ver, está conectado en el sentido del orden. Tú dices, equivocarse o el arrepentimiento viene cuando uno comete un acto, Sí, ¿no? Que duele al sí, alma, decimos para decirlo fácil, ¿no? Em, y aquí dice, ¿qué quiere decir trascender el karma? En términos simples, quiere decir experimentar un cambio permanente. Por ejemplo, dejar un hábito o adicción no solo por disciplina, sino porque uno ya no siente la necesidad de ese hábito. Es un poco parecido a cuando los niños crecen y ya no necesitan sus juguetes. No hay necesidad de evitar que sigan jugando con ellos. Sencillamente, ya no les interesa hacerlo. Esta especie de ya no necesitar se puede ver como una analogía de lo que es liberarse del karma. Y es la meta hacia donde apunta la vía budista. ¿Le encuentras alguna relación con esto que estamos hablando? sí, yo es que he estado pensando antes en el karma, ¿no? Y el karma es lo que queda ahí de lo que se ha hecho mal, ¿no? De que se ha hecho. Y entonces yo lo que veo es que se repara este karma, se repara. Cuando hacemos una reparación del karma, es cuando precisamente sientes el arrepentimiento, ¿no? Y pones reparación. Entonces estás reparando también karma. Es decir, aunque estamos hablando, fíjate, de dos tradiciones completamente distintas, pero realmente es lo mismo. Es decir, si tú te has equivocado, has generado un karma, desde el punto de vista del budismo, ¿no? De que se queda ahí y tienes que repararlo. Entonces, cuando tú lo que haces es rectificar, es decir, hacer la contrición, me he equivocado y quiero rectificar, cuando haces esa rectificación y te arrepientes realmente en el interior, lo que realmente estás haciendo es reparar ese karma. Y lo reparas en esta vida, no en otra. Ya lo estás reparando en esta vida, ¿no? Yo le veo esta relación. Mm. No sé cómo lo ves tú.
Sí, mira, con respecto a lo del orden, ¿no? El orden universal y el orden del alma que rompemos por nuestra propia ignorancia, ¿no? O por seguir al ego. Dice, el santo, cuya mente se encuentra regida solo por el Dharma Niyama vendría a ser el orden universal, la ley Sí, eterna, sí, ¿no? sí. Dios, podríamos, ¿no? Un budista diría, no, el budismo no habla de Dios, pero si nosotros queremos encontrar un paralelismo es el orden trascendente, El ¿no? orden trascendente. Y luego, por ejemplo, el Bhagavad Gita habla, ¿no? Yo le encuentro un hilo con lo que veníamos hablando de la conversión, que tiene que ver con el auténtico arrepentimiento, ¿no? Es un voltear, es un girar, dejar de seguir el devenir del ego y darse vuelta hacia el interior, ¿no? Hacia el alma, hacia ese orden sutil y trascendente que nos guía desde lo más profundo del interior de la existencia. Aquí en el capítulo 9 del Bhagavad Gita dice el verso 30, aún el hombre maculado, es decir, manchado, con una vida de pecados, si hacia mí se vuelve con profunda devoción, debe ser considerado santo, pues se ha resuelto de modo firme. Claro. Está hablando de una conversión, de un voltear la conciencia en lugar de seguir en el orgullo, en el ego, en la negación del daño, del mal, del error, es volver la vista hacia el Supremo. En este caso está hablando Krishna, ¿no? La Sí, encarnación divina. sí, sí, es que es lo que creo que hemos comentado anteriormente. Yo creo que la culpa se cierra en el interior, en el ego, y en cambio el arrepentimiento se abre hacia lo divino, hacia el bien, ¿no? Y es la diferencia. Uno es cerrado en el ego y el otro es abierto a la divinidad, ¿no? Y fíjate, yo estaba pensando antes que hay un ejemplo claro para diferenciar culpa y arrepentimiento, y está en el Evangelio también. Comparemos el pecado de Judas. Cuidado, todo esto es simbólico, porque Judas realmente no traicionó a Jesús, sino que hizo su trabajo. Hizo lo que el, tenía tra- que hacer. el trabajo que le encomendó. Pero bueno, vayamos a verlo desde el punto de vista un poquito literal, como dice el Evangelio. Judas entregó a Cristo, ¿no? Lo entregó y se desesperó y se colgó. Esa es culpa. En cambio, Pedro lo que hizo fue negarle 3 veces, pero lloró y pidió perdón. Esta es la diferencia entre arrepentimiento y culpa. No que se suicidara, sino que el hecho de que se cerró en sí mismo y se desesperó. La culpa lleva a la desesperación y en cambio el arrepentimiento lleva a la apertura. Esta es la gran diferencia entre uno y otro. Qué Creo que es bien, qué bien. un Bueno, ejemplo claro. Judas y Pedro. pues muy bien. Hasta aquí esperamos que os haya servido esta píldora o perla de profundización en la práctica cotidiana. Nos despedimos entonces hasta la próxima. Recuerda que puedes formarte en una espiritualidad con fundamento dentro de la escuela Espiritualidad con Fundamento, que es un espacio cuidado, ético, humano, donde puedes crecer junto a otras personas. Em, También los primeros y terceros sábados de cada mes hacemos encuentros gratuitos de meditación y sabiduría interior. No, ahora no son los sábados, son los miércoles, ¿no? Primero y tercer Miércoles. miércoles de cada mes. Sí, Eso. Bueno, exacto. pueden buscar la página de la escuela y el que quiera ya sabrá cómo llegar. Mientras tanto, por mi parte, un agradecimiento a ti, Sergi, Y a ti, Paula, claro, por supuesto. y nos vemos para los demás la semana próxima, ¿no? Porque todas las semanas estaremos haciendo una perla de profundización sobre la práctica. Muy bien. Muchísimas gracias y Gracias. seguimos.